Así comienza la lucha por la vida, la de los púgiles en el infierno, los boxeadores de Auschwitz. En una esquina, con pijama de rayas, las ropas ajadas, hambrientos y maltratados, condenados, y con un peso de 42 kilos, los prisioneros. En la otra, con uniforme militar, fusta y una esvástica tatuada en el pecho ario, fuertes, bien nutridos, y con un peso de 90 kilos, los asesinos. A un lado los que luchan por vivir, al otro los que solo piensan en matar. José Ignacio Cao, Auschwitz nace de un reportaje periodístico. Sí, realmente ese es el origen. Yo trabajo en el diario Marca y bueno, tengo dos pasiones. Realmente el reportaje nace de ahí. Por un lado, de mi pasión por los libros de historia y las historias de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, y por otro lado, el periodismo. Entonces llegó un momento en el que, para unar las dos pasiones, solo tenía que encontrar una percha, como decimos en el argot, ¿no?, deportiva, para poder publicar un reportaje sobre estos temas en el diario. Y a base de leer testimonios de supervivientes, encontré primero pequeñas referencias al fútbol, luego al boxeo, y ahí empecé a investigar y al final fue el origen de Cao Auschwitz, de este libro. ¿Quiénes son los protagonistas de este libro? Pues hay de todo, desde boxeadores profesionales, hay boxeadores que compitieron en los Juegos Olímpicos, boxeadores que habían sido campeones del mundo, como Víctor John Pérez, hasta presos anónimos como Noah Kigler, que no había boxeado en su vida, pero que simplemente cuando llegó allí y el nazi, al llegar el transporte al campo de concentración, preguntó quién sabe boxear, él tuvo una intuición y dijo, bueno, pues si preguntan esto será para algo bueno, y levantó la mano y eso fue lo que a la postre le salvó la vida. El protagonismo especial lo tiene Noah Kigler. Sí, Noah Kigler es un poco el hilo conductor del libro porque es el superviviente al que nosotros tuvimos acceso, al que pudimos entrevistar, es el origen también del reportaje en el diario. Él vino a Madrid con motivo de la conmemoración de la liberación del campo de Auschwitz a contar su historia. Nosotros le pudimos entrevistar una tarde en el Hotel Intercontinental de Madrid y él nos contó su historia y nos dijo que muchos milagros le habían salvado la vida, pero que uno de ellos, o el principal, por el que él había sobrevivido en Auschwitz, había sido el boxeo. Es que claro, el boxeo les ayudaba a sobrevivir. Sí, aunque parezca paradójico, realmente increíble, es de cómo el boxeo ayudó a sobrevivir a los presos en un campo de concentración como Auschwitz. Son ellos mismos los que cuentan que fue gracias a eso. ¿Y por qué? Porque los SS, y dentro del contexto en el que ellos estaban, y esto hay que ponerlo un poco entre comillas, les trataban mejor a los boxeadores. ¿Por qué? Porque querían que estuvieran mínimamente en forma para poder entretenerlos en esos combates de boxeo que ellos organizaban. Entonces, ¿qué ocurría? Que les daban algo más de comida, o después de los combates de boxeo les daban una hogaza de pan o un litro más de sopa. No solo eso, sino que también les daban trabajos más livianos. Has intentado ser fiel a la documentación y a los testimonios que has tenido. Sí, porque al final el libro está construido en base a los recuerdos de los supervivientes, que fueron los que estuvieron allí, los que lo vivieron y los que cuentan cómo fueron aquellos combates de boxeo. Además, creo que realmente lo que da verdadero valor al libro es que sean ellos quien lo cuenten y no, en este caso, yo, el escritor. Lo has apuntado un poco antes. El boxeo no es el único deporte que tuvo presencia en los campos de concentración. Hay otros deportes, sobre todo principalmente el fútbol. Siempre que hablo de esto cuento una anécdota que a mí me ocurrió cuando empecé a investigar este tipo de temas del deporte en los campos de concentración, con un preso republicano español que había sobrevivido a Mauthausen. En Mauthausen hubo un equipo de fútbol de españoles y otras nacionalidades. Son muchos los que recuerdan los encuentros que había allí. Y cuando contacté con él para que me contara su historia y esos encuentros de fútbol que se disputaban allí, él cada cierto tiempo en la conversación, se llamaba José como yo, él me decía, tenga coraje, José. Y ya la tercera o cuarta vez que me lo dijo, ya le pregunté, pero
¿para qué quiere que tenga coraje, José? Y él me contestó, para contar lo que pasó allí. Y durante estos años, siempre que he podido hablar con supervivientes, me he encontrado con la misma respuesta, con la misma sensación. Ellos lo que quieren es que se cuente lo que pasó allí para que cuando ellos no estén, la gente lo sepa y nunca más nadie tenga que volver a pasar por eso que por desgracia ellos tuvieron que pasar.